Señoras y señores, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes. ¿Qué dice el chat? ¿Cómo va este día lindo? Miércoles. Buenas tardes, Marquitos querido. Hola, Roma. ¿Cómo te va? Aguanto, límbiale callá. Dice yo callale. Buenas tardes, muchachos. Hola, Gustavo Segovia. ¿Cómo te va, Oscar? ¿Vos? Saca, querido. Tenemos una conversación. Ayer vi que vos hiciste algo, así que ya te digo. Saca, vos estás marcado. Buenas tardes, señor Marcos Morel. Pasión puntual, hola Marquito, hola Gustavo. Señor Franco Arrosa, ¿cómo te va? Marcos Morel. Marcos. Ahí está. Marcos la Tempestad. ¿Se me escucha, veo? Sí, se te escucha. Se escucha. Yo lo escucho acá nomás. ¿Cómo están, chat? Bien, con mucho miedo. Vos sabés que no quiero ser pasteurizado el día de hoy. Tengo mucho miedo. Pasteurizado. Cerro es muy de perder esta clase de partidos y me da terror, pavor, miedo. Porque somos muy Cerro. Y esperemos que no, ¿eh? Esperemos que no. Yo lo dije ayer. Yo creo que Cerro Porteño gana por una cantidad. Va a sacar mucha diferencia ante Pastoreo. Es lo que yo pienso. Puedo estar equivocado, pero el que no está equivocado y sabe de este deporte, por los años de experiencia, señor, ¿cómo le va? Robert Sinker. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo ya almorzó usted o no? No, vos sabés que no. Ay, sí, porque tenemos después nosotros nuestro almuerzo sí o sí. ¿Cómo te va, Robert? No, es muy temprano para almorzar antes del programa. Y aparte después de almorzar y medio que te queda... Te queda corto. Ahí te dormí en el programa. No, después del programa. Acordate que dijiste también contra Estudiantes 3-2 de Licea. Hoy Licea y Morel. Acuérdense y se acordaron de Morel. Ahí estuviste. No vayan se acordaron de Morel. No, estoy hablando de tus predicciones. Que es muy poca cierta. Ay, man, no me conoce, no. El que sí estuvo fuerte en su predicción y en lo que quería y se salió con la suya y estará contento es Que le queremos mandar muchas felicidades. Retiró su primer auto. Sí, qué grande. Que primero tiene que echar un asado. Claro, caer algo. Algo tiene ni será. Enviar la foto en el momento en que recibe, etcétera, etcétera. Sí o sí. Pero ha pasado en las grandes copas del mundo que tienen esta Copa Internacional, esta Copa de su país, ¿verdad? La Copa Italia, la Copa la Copa Brasil, ha pasado que se dieron resultados como ¿cómo era el que le ganó a Real Madrid? Alcorcón, ¿verdad? Le eliminó al Real Madrid, en otras copas también, alguna vez. Entonces, eso ha pasado, ya pasó aquí. A la Trinidense, ¿quién le había eliminado a Olimpia? A Cerro también. Recuerdo que Cerro tuvo una Copa Paraguay en la que se habían quedado las llaves de tal manera que parecía que había que decir simplemente quién juega la final contra Cerro. Porque era una llave demasiado sencilla. Que vos decías, no, acá pasa Cerro, acá pasa Cerro, y ya estaba en la final. Y creo que perdió contra Rubio Ñu o algo así, ¿no? Cerro perdió contra todo ya en Copa Paraguay. Entonces, estas copas realmente han dado este tipo de sorpresas. En muchos casos, yo creo que eso ya no pasa, en muchos casos porque se usaban este tipo de copas, como no te daban nada importante, a lo sumo la sudamericana, que sí se puede considerar algo importante, pero hoy te da la Libertadores. Entonces, para equipos como Olimpia, como Cerro, que todavía no han clasificado, para el propio Guaraní, que está en una excelente posición en el campeonato, la Copa Paraguay sigue siendo una muy buena chance para ir de llegar a la Copa. Y yo sigo diciendo que Pumpido, que su mayor rendimiento fue en Copa Paraguay, siga en el Olimpia porque Olimpia va a apostar por la Copa Paraguay. Es lo que yo intuyo. Y te tiro algo más, Robert. Cerro, contra Guaraní se eliminó. Contra 2 de Mayo se eliminó. Pandemia no hubo. Después contra Sol de América se eliminó. Contra Rubio Ñu se eliminó. Rubio Ñu. Eso hasta el 2022, Sí. 2023 y 2024 no recuerdo contra quién fue.
Dice, retiro... Pumpido sigue en Olimpia, perdón. Tranquilo, no pasa Pumpido nada. sigue en Olimpia. Y hasta lo que tengo entendido no salió más al final nada, supuestamente. ¿Quién? Sí, ¿Pumpido? Sí. Ay, sí, Pumpido que iba a encargarse del cargo De Aitor. de Aitor. Bueno, pero digo nomás, entonces ya lo contrata Olimpia, porque él había sido contratado por los días. El contrato de él, o sea, el sueldo de él era pagado por Ramón y por Emiliano. Así que funciona, Robert. Claro, no, en este caso funcionó así y quedó bien aclarado, fue absolutamente transparente, digamos, la operación, porque lo dijeron ellos, entonces, Ah, o sea, entonces si ahora se queda, ya es una funcionario contratación del club. una contratación de Olimpia. mi consulta es, ¿el técnico lleva la torta y él reparte? ¿Así funciona normalmente? Hay diversas maneras, por lo general sí, porque es más fácil. O sea, el técnico arregla por tanto y después él sabe cómo distribuir. Porque para los propios clubes es mucho más fácil, ¿verdad? O sea, toma Franco, yo te doy esto y Claro. arreglate con tus compañeros. ¿Te acuerdas que Gavilán, por ejemplo, trajo 6-5 brasileros? Sí. Es que cada vez son más. Yo creo que en eso, por ejemplo, Chiqui cambió. Yo creo que Chiqui redujo su cuerpo técnico. Porque antes vos veías la presentación de un equipo y el otro lado estaba el equipo de Chiqui y vos no sabías cuál de los dos planteles era el que estaba siendo presentado. Si este o este. Libertad, nomás Porque, le falta Chiqui. Chiqui Y ahora puede ser- En Chiqui estaba Cristaldo, Cohen, Enciso. Había creo que un muchacho abogado, estaba un preparador físico, estaba el analista, eran una Cargos y cargos que a cantidad. veces no... No, ¿te acuerdas que le- Y me acuerdo un partido en cancha nacional, creo que en un rincón, en un córner estaba Julio César Enciso, en otro córner estaba el otro, no sé, desde acá se ve así, desde acá. ¿Y no Hay te acuerdas? mucho verso en el fútbol. Y en el si la clásico, paren, nada. y en el clásico de Cerro Olimpia, director técnico Julio César Enciso. ¿Te acuerdas que le pusieron a Julio César para ponerle a Chiqui lo plá? Dice, si se queda en Olimpia, falta Coque nomás ya que se le eche el club. Dice, Olimpia de fino sale campeón de la Copa de Todos. Menos de Cerro, dice. Ya se nos va a dar, muchachos. Dice, sí, saca. Una consulta. Si hay un campeón que no sea de primera, igual podrá jugar la Libertadores, dice. Esa es una pregunta excelente. En ese caso, ¿qué acontece, mi querido Marce? ¿Cómo es realmente la consulta? ¿De Copa Paraguay? De Copa Copa Paraguay. Paraguay. Sí, si ponerle que no sale ni Cerro, ni Olimpia, y sale ponerle que Pastoreo. Si es campeón, sí, puede jugar la Copa Libertadores. Si no es campeón, no. Si es campeón, uno de estos equipos que no son de la primera división de nuestro fútbol pueden ir a la Copa Libertadores. la Copa Libertadores. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, gana Cerro la Copa Paraguay Sí. y el segundo equipo es Pastoreo, el subcampeón? Pero Cerro puede. ya está en zona de Libertadores. No puede ir Pastoreo. no puede. Mira, esa es una consulta muy, muy interesante hablando de la Copa Paraguay. Y que no me parece justa. O Claro. sea, o no me parece justo o justa, para como no me parece justa esa determinación, esa regla. Yo creo que es un campeonato y si vos salís campeón de ese campeonato, tendrías que tener derecho a jugarla, No, Sí, y el campeón va. El campeón va. a jugar la El campeón va. Libertadores. El vice no. Lo que pasa es que el vice, si Cerro es, imagínate, Robert, Cerro va a la Libertadores por torneo local. Ya, ahora, Y no, sale ahora me campeón queda claro. también. No, es que el cupo le queda al que no es de primera. Ya, Solamente ahora si, sí, no, ahora si no sí. sos de primera tenés que ganar sí o sí la copa para poder ir. Dice Ahora Patronato. sí. Y Sí. le contesto nomás al señor que ahí Pregunta. pregunta sobre Almeida. Y yo creo que Almeida lo mínimo que hay que hacer es dejarlo trabajar. Porque con todo lo que él ganó como director técnico, no como jugador, dejemos las cosas de lado, como director técnico, yo creo que él se ganó también un respeto como para dejarlo trabajar. Agarran un momento, agarra un hierro caliente, agarran un pésimo momento, pero también uno sabe que los cambios técnicos llegan cuando los momentos son malos. Por algo fue cambiado el técnico anterior y Ever lo llevó a Olimpia, por ejemplo, para hablar de cosas concretas, lo llevó a Olimpia con un equipo que en un momento casi pierde por Vancouver porque no tenía para pagar un viaje. No tenía para Cierto. pagar un charter.
Y sin embargo, con ese equipo y remando allá desde el fondo, llegó a jugar la final contra el Atlético Mineiro. O sea, el fútbol tiene muchas vueltas, pero reitero, el currículum, todo lo que ha hecho Ever Almeida como director técnico, lo avala, pero totalmente. Más aún en esto de la casa y lo conocen y todo eso. Entonces, Su quinto ciclo. Entonces, Quinto ciclo. a partir de ahí yo creo que estaba, porque además se alinearon los astros, justo sale del Musurruna, Almeida. llega al Paraguay, se instala aquí y quedó servida. Cae lo de Julio César. Quedó servida en bandeja la contratación. Si bien es cierto que Olimpia fue primero por Julio César, la otra opción estaba clarísima. Mi pregunta es, ¿hay algún técnico que haya estado tantas veces repitiendo equipo? Luis creo Cubilla. Luis Cubilla. ¿Cuántos ciclos tuvo? Y Luis Cubilla en Olimpia, habría que ver las veces que fue y vino. Hubo una época en que casi alternaban con Solalinde. Estaba Solalinde, se iba Solalinde, venía Cubilla, se iba Cubilla, venía Solalinde. Mirá, sí. Pero Cubilla tuvo... Cubilla estuvo en el 80, estuvo en el 82, estuvo en el 93, estuvo en el 99, después se fue a Cerro, estuvo en el 2001 y estuvo en el 2004 Sí. y en el 2005 Sí. y en el 2010. ¿Viste? Y Almeida estuvo 1993, 2008, 2009, 2013 o 2012 también. 2012 estuvo también. O es 2013 que él agarra. Y después de eso, 2017. Lo de Ever U. Almeida. Esto, con la pregunta también si se vuelve con Ever a la mística. Eso es lo que, en eso o de eso se aferra el hincha justamente, ¿verdad? Algo que decía Coque, en Olimpia falta esto y bueno, se verá. Yo lo escuché hoy, quiero decirlo, lo escuché antes de venir para acá. Al preparador físico me pareció muy interesante todo lo que dijo. Escuché lo que dice. Benalcázar. Sí. Lo escuché en ABC hablando con Chipi, con el grupo ahí, con Biancucci y Dani. Y me pareció muy interesante lo que dijo este señor y además su método de trabajo. Escuché lo que dice. Sí. Ojo con esto. César Benalcázar, Va a llamar mucho, vamos a tener mucho que hablar de PF este. de justamente Va a dar mucho Ever que hablar. U. Escuché lo que hace. Escuché lo que hace el PF de César Benalcázar de Ever Hugo. Hago pruebas de orina antes y después del entrenamiento si amerita. También pruebas de sangre cada 3 semanas o cada semanas o todos los días si la situación requiere. Ahí ves si el grupo está cansado o si el jugador está haciendo bien las cosas, dice. Uy, Ese- mano no. durísima. Es que él aclaró, o sea, él habló de métodos, tú estabas saliendo, pero alcancé a escuchar lo último, y dice, este es el método que utiliza el Barcelona. Y no solamente utiliza el Barcelona, o sea, ya lo agrego yo, porque recuerdo haberlo escuchado a Abel Ferreira, Sí. y le preguntaban, y él no quería dar nombres, porque le preguntaban por jugadores de manera específica, y dice, yo no quiero dar nombres, pero, dice, nosotros tenemos formas de controlar, de saber realmente cómo está un jugador. Y hoy en día, estimado Marco, estimado Franco, estimados oyentes, televidentes y chateaventes, se puede saber todo. Si Se puede chupa, saber todo con una gotita. si chupa, si fuma, ahí si se no, droga. él dijo, si tuvo relaciones, si durmió bien, si salió, si herea, si le falta aceite al auto, ahí en una gotita, orina y sangre. Entonces, esto es algo que le falta al fútbol paraguayo. Enójese quien se enoje. No hay jugadores profesionales aquí. El otro día, y no es cuestión de falta de respeto, está ahí la imagen, para quien quiera. Terminó el partido, perdió Olimpia. O sea, cuando perden, sabe que cuando estas son las cosas para los jugadores. Si les sirve, les sirve. Cuando pierden, váyanse al vestuario y si le prometieron la camiseta a alguien, entréguensela después.
no podemos salir perdiendo y te va a regalar tu camiseta. Como si estuviera festejando una victoria. Y Richard se saca y le da la camiseta a alguien. Y vean el estado físico de Richard. Richard está fuera de forma. Y sí, cierto. Y hay varios jugadores, muchos, en este campeonato, que no pueden terminar un partido. Esto de los 5 cambios le vino de perilla a mucha gente. 100%. Ok, y a los técnicos también, porque en definitiva pueden cambiar medio equipo. Tanto es así que hoy en día comienza un partido y termina otro. Medio equipo cambiado. Vos ves 10 cambios, vos ves. Sí. Imagínate. Entonces, la parte física, no eso de vos te vas a trotar, hacer la vuelta que sea, los abdominales que sea, las flexiones que sea, pesa, gimnasio, perfecto, cumpliste. Y después te joda. Pero repito, es la carrera de ustedes, no es la mía. Y con la plata que ganan, Robert, perdón que te diga. Pero con la plata que ganan, hermano. Esa ya es una falta de respeto para el resto de la gente. Tampoco para mí. Si su representante consiguió que este tronco cobre $40,000, pero aplauso para el representante. Pero es una bofetada para la gente que paga la entrada, Y para los hinchas, para los socios. para todos. ¿Por qué? Porque no dan la contraprestación de lo que ganan. No dan lo que tienen que dar. Y más todavía en este país, en donde si vos cobras en dólares y vivís, pero De lujo. a cuerpo de rey. Pero, y Robert, acá hay tipos que no saben parar una pelota, no saben hacer un centro y ganan de $10,000 para arriba. Hace rato que se emputeció el tema salarial en el Paraguay. Gente que no puede ganar lo que ganan. Y no me meto, repito, les aplaudo. Pero no dan adentro lo que tienen que ganar. Cierto. Imagínate a Robert, vos por ejemplo, no te va a tu laburo, no rendí en tu laburo. ¿Qué va a pasar si a vos, por Al ejemplo, toque. te rajan? Escucha, Te rajan. No. escucha, porque acá, por ejemplo, justamente Robert lo había dicho, estaba conversando ABC Deportes con César Benalcázar y dice, un jugador no puede lesionarse ni darle una gripe, porque si uno tiene las defensas necesarias y la resistencia muscular, no va a tener ningún inconveniente de resistir. Y es cierto. Después dice, el análisis de orina es mi metodología de trabajar y es la misma que utiliza el Barcelona de España, la de evaluar al jugador todo el tiempo para poder saber cómo se encuentra. No, ¿sabes qué? Ahora le van a pillar si están cogiendo, si están que- farreando, si están fumando, si están durmiendo, le van a pillar Es que todito, vos- le van a tener es que, así Franco, de los huevos. Es que, Franco, no se trata. A la gente antes tenía una frase, la señora tenía que decir, tenían una expresión, tenés que saber hacer tus cosas. Decía. Entonces, no se trata de no hacer nada de eso. No se trata de que vayan del entrenamiento Administrar los momentos. a un monasterio. Pero cada jugador, por empezar, cada jugador se conoce a sí mismo. Cada jugador sabe cada cuánto. El sueño, por empezar, es innegociable. El sueño es innegociable. Cierto. El sueño es fundamental. El sueño es sagrado para el futbolista. Dejando de lado el sueño, tenés el alcohol. Una pilsen y no te hace nada. 2. Y vos sabés, sin que te controle nadie, a partir de cuánto ya te hace mal. ¿Verdad? Entonces disfrutá de una pilsen, de 2 pilsen, y vos sabés cuándo ya parar. Y sabes lo Lo momentos. del sexo también. De una cuápora. Entonces, vos tenés que saber hacer las cosas de tal manera que en la cancha no se refleje tu irresponsabilidad. Porque si vos te pasás con el alcohol, te pasás con la trasnochada, te pasás con la matraca, y se va a notar. Porque estamos llenos de jugadores que no sé en qué torneo jugaban, pero evidentemente ese torneo duraba 60 minutos. Porque a los 60 están inclinados, con las manos sobre las rodillas,
mirando al horizonte y sobre todo mirando al banco a ver si me va a cambiar o no me va a cambiar. O sea, una cosa es completar un partido y otra cosa es jugar un partido hasta los 90 o hasta los 100 hoy en día. Entonces, de eso se trata y de eso se trata este control. Y me parece perfecto. Yo no sé si eso va a cambiar todo, pero sí se va a tener, por lo menos se va a tener digamos, un mapa humano de cómo está este plantel de Olimpia. Yo no creo que le alcance ya para este torneo, no creo. El fútbol siempre dejarle la puerta abierta, pues no creo que le dé ya para este torneo. Pero está la Copa Paraguay y Almeida está hasta el 2026, entonces Dice, a lo mejor ya comienza a preparar. Se terminó el recreo en Olimpia y ahora vamos a volver a la gloria de la mano de Almeida. Mi pregunta es la siguiente. Después de tu pregunta, Los jugadores... nos llegó un video, según el chat, un video que es de el primer acercamiento de Benalcázar con Richard Ortiz. Fue pillado, dice justamente el videíto que nos manda el chat. Así que ahí Marce tiene justamente el video. Nos mandaron ahora, dice, esto es material exclusivo. Adelante. Pregunte. Sabemos que los jugadores pueden manejar ciertos vestuarios, pero yo creo que con el peso que tiene Almeida no van a joder tanto como jodían antes. Eso es lo que yo creo. Siento que están en un punto entre la espada y la pared que no van a poder cagarse en Ever Hugo Almeida porque la gente se da cuenta. Y la gente se va a rebelar contra los jugadores si se cagan en Ever Hugo Almeida. Pues ya pasó Palermo, ya pasó Bustos, ya pasó Ramón Díaz. Guay tu tía que le jodan a Ever Hugo Almeida porque el olimpista se va. El hincha más El que nada. hincha se va, El hincha más que sabe, nada. no es boludo tampoco el hincha. Estamos hablando de que es el entrenador el único que pudo alcanzar la final de la Copa en estos últimos tiempos en Olimpia. Estamos hablando de Ever Hugo Almeida, quien como jugador ha conseguido todo, realmente lo ha conseguido, y ahora tiene esta quinta etapa al cargo de Olimpia, y como vos decís, capaz el combustible ya no dé para ser campeón. Pero, a ver, ahí está, soltame el audio. Ahí está. ¡Santo Dios del cielo! ¿Cómo? ¡Recluta Pyle! ¿Por qué su casillero está sin candado? Señor, no sé, señor. ¡Recluta Pyle! Si hay algo en este mundo que odio, ¿es un casillero sin candado y abierto? ¿Sabía eso o no? Señor, sí, señor. Si no fuera por pendejos como tú, no habría robos en este mundo, ¿verdad? Señor, no, señor. ¡Abajo! No, Richard. Bueno, ahora cerciorémonos si algo se extravió. No. Recluta Pyle. ¡Santo Dios! ¿Pero qué Peliculazo es igual. esto? ¿Qué es esto, recluta? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto, recluta Pyle? Señor, una rosquilla de azúcar, señor. ¿Con qué es una rosquilla? Señor, sí, señor. ¿Cómo llegó hasta aquí? Señor, la traje del comedor. Se le parece señor. ya, ¿Está Richard. autorizado a comer en las barracas, Es Pyle? cierto Señor, parecido. no, señor. ¿Está autorizado a tragar rosquillas, recluta Pyle? Señor, no, señor. ¿Y por qué no, recluta Pyle? Señor, porque estoy un poco gordo, señor. Porque eres un asqueroso gordo marrano, recluta Pyle. Señor, sí, señor. Entonces, ¿por qué hay una rosquilla de azúcar en su casillero, recluta Pyle? Señor, porque tenía hambre, señor. Tan solo por eso, recluta. Marco dice, ni nunca va a aguantar el PF. ¿Se deshonró a sí mismo? Y ha deshonrado al pelotón. He puesto todo de mi parte. Ojalá nomás no se van a vender humo, porque hay tanto vende humo Ay, también. gracias, ¿verdad? muchachos. Gracias, muchachos. Yo le tengo fe a este tipo. Esto que parece una sátira y todo eso. Esto pasa mucho en las concentraciones, dejando de lado los nombres propios, porque pasa en las concentraciones no digo todos, pero de gran mayoría de clubes grandes. El tema de llevar algunos comida, una comida rápida, una hamburguesa, alguna cosa escondida, o justamente bebidas. O personas. No, es que de eso hablamos el otro día. Eso generalmente
o se hacía mucho antes, los propios equipos locales llenaban, llenaban de chicas. los hoteles de damas de Compañía. compañía. Pero esto es así, los frigobares, porque lo primero que vacían los cuerpos técnicos, médicos, etcétera, etcétera, cuando van a concentrar en hoteles son los frigobares. ¿En serio? Le vacían. Totalmente, ¿verdad? Porque ahí hay esas botellitas, hay un vinito, hay un licorcito, hay un whiskycito, entonces cero. Joder. A lo sumo dejan agua mineral. A Joel Silva no era que le encontraron dulce de batata escondido. O ese No, era ya. Y no sé si pasó, pero digo nomás, más allá de este video, esta situación o este tipo de situación se ha vivido, ¿verdad? Justamente en un control de Franco, ¿de dónde salió esta latita? marinera. Esta latita o esta marinera. Es así. Entonces, Dice, escucha esto, si este el- control, Sí. perdón, Marco, No, este tranquilo. control es bueno Ujú. porque es un control no externo. ¿A qué me refiero? Es un control que vos tenés adentro. O sea, vos tenés que... Yo te obligo a vos a orinar nomás. ¿Verdad? Y ahí está. Es notable, pero es así. Y es triste que se tenga que llegar a un control de ese tipo. Porque vos decís, la puta, ¿qué más lindo puede haber que jugar al fútbol? Sí. Y encima que te paguen lo que Por te hacer pagan lo que te por gusta. jugar al fútbol. Y encima jugás en clubes grandes. Y aunque no sean clubes grandes, pero estás jugando en la primera. Fútbol estás jugando. Te están pagando. Y vos no te cuidás, pero... Escucha, No. si el jugador alarga la noche, no come bien, no se hidrata bien, Sí. con eso no llega a nada. Su entrenamiento al otro día será mediocre. Y con eso no alcanza para ganarle a Cruzeiro en Belo Horizonte, por ejemplo, dice César Benalcázar. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Totalmente. Marinera, Es dice así. Marco, tiene hambre ya. Dice Oima. Franco, vos decís que Cecilio aguantaría trabajar con ETPF. Y vos peniste su historia que parecía Rambo la otra vez, porque siempre pues él hace pretemporada y parece Rambo. Sin su remera se ata acá ¿cómo se llama? La bandana. Sí. Hace así. Yo creo que le vendría bien a Cecilio, porque él cree que es Rambo en su historia antes y después... Pero ¿cómo, por que ejemplo, Rambo pasa Botellón tiempo, García le hablaría a sus jugadores sobre alimentación y demás? Dice Abel Gonza. Eso es una realidad, ¿eh? Eso es una realidad. Sin faltar el respeto al profesional. Es una realidad, pero también en su momento, cuando comenzó a dirigir Renato Gaúcho, Renato les dijo, o sea, porque la pregunta de todo el mundo se hacía, ¿cómo le va a hablar Renato Gaúcho de disciplina a sus jugadores? Entonces, Renato le dijo, y sí, yo farreaba, yo hacía esto y hacía esto. Pero el domingo era la figura del equipo. Total. Entonces, mientras acá me rindan en la cancha, esa es otra manera de hablar, por ejemplo, con un plantel. Lo cual no quiere decir que no hiciera todos esos test de los que estamos hablando Renato Gaúcho, pero él hablando de él. Él hablando de él, sabiendo eso, sabiendo que a él le decían farrita, esto, pero Renato Gaúcho era un tipo que en la cancha rendía. Y mientras vos rindas, o sea, acá yo no sé si vos le dijiste algo así como justamente le habían dicho a Araujo, ¿verdad? Ujú. Si va a rendir así Araujo, farrear todo lo que quiera, ¿te acuerdas? Sí, ese era un Él hincha- había un sido hincha. separado, Sí. él había sido separado del plantel justamente, ¿cómo era que lo habían hecho oficial por llegar en forma inadecuada? Algo así fue, ¿verdad? En Sí. condiciones inadecuadas, algo así. Bueno, perfecto, separado del plantel. Después vuelve Araujo, empieza a meter goles y entonces le dicen justamente eso, ¿verdad? Entre broma y de veras. El hincha al final piensa así, si vos metés goles todos los domingos y no me importa lo que hace durante la semana, el tema es que sale cuando las cosas no van bien. Vos podés estar farreando, tomando, bailando al lado de un jugador tuyo, por ahí le saca una foto y todo, pero el tipo salió campeón, metió 2 goles en la final y bueno, Claro. tu foto ahí. No calienta. El tipo perdió la final, por ahí te erró un penal. Y acá, y claro, si está chupando, está farreando, es así, pero el jugador
tiene que cuidarse. El jugador tiene que cuidarse. O sea, cada uno tiene herramientas en su profesión. Yo me acuerdo, yo anduve siempre en ómnibus, porque me gusta andar en ómnibus. Ahora no se puede porque esta mierda que tenemos de estas chatarras, y encima acá no se puede calcular el horario No. con los ómnibus. Vos no Cuando podés decir, quiera, vos no padre. podés decir, yo tomo esta a las 7:15 y llego a las 8. No, porque no sabes cuándo va a llegar, si es que va a llegar, en qué condiciones va a llegar el transporte público. Bueno, en algún momento, cuando ya tenía que llegar a horario, anduve mucho tiempo en taxi. Y yo le decía a muchos taxistas, hermano, cuidan a tu auto, o apagan de auto. Vos querías levantar la ventanilla y te quedabas con la manija en la mano. Famoso ese. ¿Verdad? Vos querías salir y el chofer decía, no, Robert, tengo que abrir afuera la puerta porque comenzaba a lloviznar y el vidrio, y no, se bajaba, él dijo, hule, ponía el famoso hule ahí, para atajar el vidrio y con destornillador. O sea, era un quilombo el auto. Y esto es herramienta de trabajo. Esto es herramienta de trabajo. Vos no le podés dar al mejor cirujano del mundo, vos no le podés dar un bisturí sin filo. Tramontina no le puede dar. ¿Entendés? Entonces se necesita. El mejor jugador de billar no va a poder jugar en una mesa que esté toda agujereada. Totalmente. Entonces, el futbolista tiene que cuidarse. Ustedes tienen que cuidarse. Ustedes por ustedes. No por mí. No es periodista. Y a mí no me... En definitiva, y discúlpame que te sea tan claro, no me interesa lo que haces. Pero trato de hacerte ver. Mirá cómo terminaron inclusive muchos que ganaron mucho dinero. Y terminaron mal. Entonces mirá lo que está ahí a la vista. Cuídate. ¿Vos elegiste ser futbolista? ¿O simplemente no quisiste laburar y dijiste, ajata jugar fútbol? Ajata jugar más. Pues nada más posees. Atención, información ya confirmada por Álvaro Aponte. A las 15:30 en la Villa Olimpia, Ever Hugo Almeida será presentado como nuevo entrenador de El Decano. Así como estás escuchando, 15:30, Ever Hugo Almeida presentado como director técnico de el conjunto franjeado, el retorno de una leyenda. Regresa el hijo pródigo, Ever Hugo Almeida. Es para una serie en Netflix la vida Ever. ¿Vos sabés lo que es? Porque creo que va a ser más allá de cómo resulten los resultados, cuáles vengan a ser los resultados. Olimpia te llama en este momento de tu vida. Olimpia te llama a los 77 años para ser el técnico, y vos ya diste todo, diste la vuelta, campeón acá, campeón allá, y de repente, ¡pac!, terminás otra vez siendo técnico del club que siempre dijiste que era tu club del alma. Así que me pongo en los zapatos de Ever y me imagino cómo va a estar. Dice, entonces ahora tiene sentido porque Franco se quedó en eterna promesa en el fútbol. Yo dice. no juego al fútbol, muchachos. Yo ni promesa ni nada no fui. 0986-152180. Pueden mandarnos y enviarnos sus audios en la mañana, tarde de hoy, para que puedan hablarnos de qué piensan, de qué opinan. Porque también hoy juega el Ciclón de Barrio Obrero, hoy juega Cerro Porteño ante el conjunto de Pastoreo. ¿Qué equipo pone Cerro, Marco? Cerro Porteño que busca, y no sé todavía Evidentemente suplente, porque Gatito, por ejemplo, va al arco. A ver, vamos a buscar Eso el es 11. lo único que Vos no tenés... te digo el 11, pero no tengo el probable aún. Los convocados tengo. Pero vamos a ver si no conseguimos ahora mismo al instante. Ah, mira, casi todos. Casi todos Ah, mira, acá titulares. tengo el posible 11. Gatito, Rodrigo Gómez, Quintana, Mati Pérez, Blas Riveros, Aguayo, Marcelino, Morel, Pachi, Totín y Cecilio, dicen. Ahí está justamente lo que convocó Cerro. Ahí te lo convocado. Acércalo si podés nomás. Alexis Martín,
A ver. Fabricio Dice Domínguez. Alexis Martín, Fabricio Domínguez, Jorge Morel, Federico Pachicarrillo, después Totina Amarilla, Cecilio Domínguez, Lucas Quintana, Blas Riveros, Gabriel Aguayo, Bruno Valdés. Mirá vos, me sorprende. Wilder Viera, Matías Damián Pérez, Roberto Fernández, Gatito, Freddy Silvero, Ignacio Es el que entró la Aliceda. otra vez, ¿verdad? Es el chico que entró la otra vez contra Trinidad. Silvero, Silvero. sí. Nelson Eliseche, Rodrigo Gómez, acompañado de Carlos Zárate, Jorge Marcelino y Amin Cristaldo. Son los convocados para el partido ante el conjunto de Pastoreo. Ese es el Iseche con S. Eliseche con ese, Con exactamente. S. Bueno, pero ¿sacamos el equipo de ahí o no sacamos el equipo de ahí? ¿Vos te animás A mí me encantaría sacar vos- con esto. ¿Vos qué crees? ¿Vos crees que...? Pero Cerro tampoco puede dejar de lado la Copa Paraguay. No. No, es prioridad para mí, porque después se cae la punta y Por eso te digo, como Y están acá te digo diciendo, el posible como están 11. diciendo, va a meter un mixto, porque competencia internacional ya no tiene. No. Entonces, por eso te digo, ¿qué equipo ustedes creen A que, ver. que va a poner? Yo te digo el que se está hablando, Gatito, Gatito, que es suplente. Estamos diciendo suplente titular, Gatito es suplente. Rodrigo Gómez, suplente. 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 Quintana suele ser titular últimamente. No, es titular del Matías equipo. Damián Pérez titular. Sí, Blas Rivero es titular. titular. Aguayo suplente. Sí. ¿Por qué? Suplente. Sí. Marcelino Suplente. suplente. Sí, Morel titular. Pachi sí. Y es clase A y vas a decir que está ahí acá es más titular que que cualquier otro. en otro, que a nivel internacional. tenés Pero Totim, que no sabe si es suplente, si es titular, Es suplente, juega. es Es suplente. Y tenés Cecilio. Mitad y mitad. ¿Dice? después de arriba? Totín y Cecilio. Totín y Cecilio. Sí. Ay, Cecilio querido. Hay que ver cómo está Cecilio, Gerard. Qué jugador que da lástima. Aunque la última vez estuvo jugando bien, marcó gol. Contra Guaraní metió gol. Metió el cuarto. Metió el cuarto justamente. Y después bastante pobre lo de Cecilio. Vamos a ver qué tal hoy, porque vuelve justamente Gatito Fernández al arco azulgrana. Dicen los muchachos que promete mucho. Y ojo, las lupas van a estar sobre Gatito Fernández. Las lupas hoy va a tener, aunque es un partido de Copa Paraguay, me animo a decir que es uno de los partidos bisagra para el portero. Porque es su vuelta y porque es una semana antes de lo que va a ser el encuentro ante Ecuador. Y sabemos que Gatito es el arquero en quien más confía Alfaro. Entonces, todas las lupas van a estar sobre el portero del Ciclón de Barrio Obrero, que hoy vuelve al arco. Estamos hablando de Gatito Fernández. Gatito. Esta es una prueba también para el profe Alfaro, en el sentido de que es cierto, él es el titular, pero ¿hace cuánto no juega el Gatito? No, mucho. muchos meses. Por eso. 3, por 4, eso, 5 meses. Por eso, entonces... Y no es un puesto cualquiera. El clásico, claro. Sí. Último partido. Con el gol de Abreu. El último partido entonces fue el 2-1 que gana Olimpia en el Defensores. Sí. Ahí está. Con ese gol de Abreu Es al más, final. en ese momento Es- jugaba Benedetto, porque el gol que llega justamente de Ronnie Redes es asistencia de... ¿No es ese? No, ese fue en el Defensores. Ah, bueno, fue en la Eso olla fue en el- entonces. Eso fue en el El Defensores. último partido de El Gatito último fue en la partido olla. por eso te digo, 2-1 con el gol de Abreu. El gol de Abreu, sí. A los 90 minutos. Nico, Que le su- había rebotado justamente A Gatito. al Gatito. Me asusta lo de Gatito. ¿Te asusta en qué sentido? ¿Por la selección? ¿Por Me asusta Cerro? porque todas las miradas van a estar puestas en él. Pero él ya está acostumbrado, Franco. También. No, Ya- obvio. Yo sé que está acostumbrado, pero Y más, llevar el arco de la selección para yo mí es quiero mucho más difícil que llevar el arco yo de Cerro. quiero que le vaya bien en ese partido. Sí. Porque si le va mal, va a haber una campaña anti-Gatito así de grande. Feroz va a ser la campaña anti-Gatito Que ya no va a ser cerrista, sino a nivel de selección. A nivel a nacional. nivel nacional. A nivel ya nacional. hay una Entonces- campaña Ya anti. hay luego ya una campaña Anti-Gatito. Claro, sí. O sea, siempre hubo una campaña anti-Gatito. Hay que ser sinceros. Consulta. Sí, Si no, Gatito. ¿Para ustedes quién? Orlando. Orlando. Si Para no mí es también. Gatito, para mí es Orlando Gil. Para mí también. 100% Qué buena Orlando. Para mí pregunta, también. Matite.
Porque Es un arquero para años, Robert. Es un arquero que va a ¿Eh? estar No, pero además, las veces que lo vi así por televisión, yo le dije a usted, a mí me gusta mucho ver los gestos, ver los movimientos, actitudes de los jugadores durante un partido, y me parece un tipo sereno, un tipo tranquilo, un tipo dueño de su área, un tipo que lo vi manejando a sus compañeros. Y aparte los argentinos realmente están dando muy buenas referencias de él. Así sí, que lo quieren mucho en San Lorenzo. para mí también Orlando sería el... sería el titular. Si no es gatito, no. Si no es gatito. Si no es gatito. Que esperemos que hoy tenga un partido excelente, que pueda jugar un partidazo y también pueda asegurar más a la gente que obviamente siempre está atenta a la actuación del portero de la selección paraguaya que va a estar jugando este jueves. Sí. ¿Qué novedades, Julio? ¿Alguna novedad? A mí, ¿Alguna novedad nueva? O sea, de novedad Julio? no es, pero clarificación. Para mí se me aclara todo. ¿A qué me refiero? Porque ayer estaba leyendo justamente. Es más, hoy estuve leyendo de vuelta el caso Julio Enciso. Lo que dicen es que el grupo empresarial no quiere arriesgarse, no por la lesión de ahora, porque se dice que Julio Enciso está al 100%, que está apto para competir al 100%. Pero lo que no quiere es que le suceda lo mismo que en su momento le sucedió con Fofana, que era un jugador que se pasaba más, era como el Abel Luciati del Chelsea. Entonces, para evitar tener futuras lesiones y que la inversión no se vaya al tacho, es que decide no apostar por Julio Enciso. Igual a mí realmente me molesta un poco. Me molesta un poco. ¿Por qué? Porque el jugador ya queda con esa mancha. O sea, ¿a qué me refiero? Vos, Robert Singer, sos dueño de otro grupo empresarial y vas a ver, no, Julio Enciso no pasó la prueba médica en el grupo empresarial Bluco, en el Chelsea. Entonces vas a hacer, bueno, acá hay que hacer. Acá hay que meterle. Y me preocupa porque el lunes ya se cierra el mercado de fichajes, Robert. Yo lo que no entiendo es por qué si, en primer lugar, dijeron eso que vos dijiste, que él está perfecto, que él está en un 100% y puede jugar, no lo contratan, porque vos podés contratar a otro jugador que jamás tuvo una lesión y no podés saber lo que le va a pasar No. en el primer entrenamiento. No. Fabricio Romano habló. Entonces, no entiendo eso. No le contrata. Está bien, pero no le contratamos porque puede llegar a... Me parece una estupidez. Entonces, Sinceramente. esa parte... Sé no- que es mucha plata y que demás cosas, esa pero... parte no me queda claro. Supuestamente, según ¿Qué dice Fabricio? Romano, ¿Qué dice Fabricio? Bueno, hace un día dijo Sí. que se encuentra bajo pruebas extras. Sí, eso fue lo último que mencionó Fabricio Romano Y el día de después ayer. Y después ya salió salió lo la de información que de no Ariel pasó. Luz, por ejemplo, que dijo que no va a... no sale, no se da la transferencia. Y a mí, por ejemplo, eso es lo que no entiendo. ¿Por qué? Ahora está caída la transferencia. Cayó Se la quedan- transferencia. O sea, vuelve al Brighton. Pues, o sigue en el Brighton. Bueno. Sigue en el Brighton. El tema es el siguiente. Va a llamarlo Palmeiras, va a llamarlo el Atalanta. Sigue en conversación lo de la Roma. ¿Qué pasa con Enciso? Porque anímicamente Y yo tengo una teoría. va para el suelo. Porque no, es difícil. Perdón, no es fácil afrontar esto. No, pero yo creo que hay tiene que haber una cuestión oficial, digamos, una ficha médica del jugador. Y en la ficha médica tiene que costar todo. Entonces, esta situación para mí no es clara. O sea, estás bien, pero no te contrato porque... Y ese porque, ahí lo que... en una semana te podés... Lesionar. Yo te puedo tirar otra. y no- A ver. Otro lado de la moneda. A ver, teoría de Franco, caso Enciso, adelante. 30 de junio del 2026. 30 de junio del 2026. Esa es la final de... Termina su contrato. No sabes también que pudo llegar a haber pasado, ¿verdad? A una negociación, capaz cuando se vaya libre
termine Pero contrato, un vaya año. libre. Pero es demasiado, Franco. Un año No y sé, medio. Es hermano. inaceptable, Un hermano. año y Yo, medio. por ejemplo, siendo el jugador, no voy a ni cómo, en Brighton? pedo. ¿Y cómo? Llévame Palmeiras, llévame Y a Atalanta, que me eso lleve voy. cualquier Y a equipo, pero eso menos voy. estar en donde está el Ya pelotudo de eso, Huffler. ya eso voy. No, ni en ahora, pedo. ahora el Brighton está desesperado por vender a Enciso porque se queda sin contrato y a los 6 meses antes de terminar el contrato él ya puede negociar con otro club. Sí. ¿Qué Estamos pasa? hablando de DJ Palo. ¿Qué pasa? Pero estamos hablando de un año y medio. Es mucho. Para mí que están haciendo una maniobra para bajar el precio. Baja el precio. ¿El lunes? El Brighton tiene que venderle sí o sí porque Hursley lo va a tener en cuenta. Yo creo que va a tener que bajar el precio el Brighton. ¿Qué tipo infumable? Va a este tener que Hursley. bajar el precio el Brighton. Dice, el Palmeiras ya no lo va a buscar. Trajeron a Andreas Pereira, que tiene la Sí. misma característica de Julio. Exacto. Y Y sí. sí, había que buscar otra opción. Y ese no fue sé el cuánto, tema. cuánto costó Andrea Pereira. No, Creo que va a 10 estar- millones. Ahí lo dice Luca, el próximo mercado pase ya puede negociar para salir libre del Brighton. No es negocio para nadie comprar un jugador que puede salir libre en un año, pero tampoco es negocio para él no jugar. Pero Eso es yo lo que me preocupa a mí. Pero está bien, pero yo creo que, no sé, hace todo esto que, no quiero llamarle circo, pero toda esta pantomima aquí que se hizo, para después de, no, vamos a esperar nomás un año, porque además se trata de un grupo que no tiene problema en pagar. No. No tienen problema en pagar. O sea, no es un club que está pichinchando ahí y no, dentro de un año nomás vamos a... No, si el Blue Club lo quiere, si el grupo lo quiere, Lo paga. va a pagar. Va a pagar. Aquí algo hubo, algo pasó. Y yo lo único que quiero es que no sea una cuestión con la salud de Julio. Eso es lo único que yo quiero. Pienso en él como persona, como jugador, en primer lugar. Y después ver todo lo que significa esto. A mí, por ejemplo, en su momento y hasta ahora, me da un no sé qué, que no haya salido alguien de la APF a Hablar de solución. establecer una posición con respecto a Julio. A mí me parece que el cuerpo médico de la selección tendría que haber dado su parecer y tendría que participar de estas cuestiones. Creo, no sé hasta qué momento, hasta qué punto se le puede dejar o los clubes le dejarían participar, por ejemplo, al médico de la selección de estas pruebas, por ejemplo. Lo van a probar a Enciso, van a hacer el examen. No sé si el médico de la selección puede estar presente, pero es patrimonio nuestro. Sí. Es patrimonio nuestro. Es de la selección, independientemente de su carrera individual. Entonces, me parece que tendríamos que estar ahí, tendríamos que estar encima, tendríamos que saber qué le pasa realmente Exacto, sale a muy Julio poco hoy. para nosotros, para nuestro consumo, para que nosotros, los paraguayos, sepamos qué pasa con Julio Enciso. Porque si no se va a empezar a hacer esa bola de nieve y no puede, y no hay Catuyo, ellos jugaban, digo. Tenés razón. Porque ¿entendés? nunca se nos clarificó. Nunca Nunca vimos salió. un informe Él oficial. salió una vez a hacer él salió con un comunicado vía Tipo, redes, claro. ¿verdad? Pero que tampoco decía nada, tengo mucha fe, algo así. Pero estamos muy cerca, estamos demasiado cerca del partido. Y todas estas cuestiones, y Julio va para acá, y Julio va para allá, y le hacen un examen, y yo pregunto, ya aparte de la rodilla, ¿la cabeza de Julio cómo está? Eso es lo que está en juego. ¿La cabeza de Julio cómo está? Claro. O sea, le dicen a él, ¿sabe que no salió la transferencia? ¿Y por qué? Y porque encontraron algo. Cierto. Claro, porque Cuando- en un suceso anterior hay un Estando antecedente en libertad él. que él, estando en libertad justamente, lo había buscado el Brighton, cayó esa transferencia Y sacó su prime. y sacó el prime. uno de los mejores Claro, momentos. así pero que- sacó su prime en primer lugar porque la transferencia ya era casi un hecho. O sea, lo que se hizo fue dilatar, posponer durante 6 meses, cosa que a mí no me pareció bien en su momento. No importa lo que yo digo, adentro. Porque vos no podés saber qué va a pasar con un jugador en 6 meses. Pero
Libertad además lo arropó, le dio un aumento de sueldo, creo que le regaló una casa y fue un semestre espectacular de Julio. Fue un semestre espectacular y ahí sí se fue al Brighton, pero todo esto no me gusta. Y lo único que quiero es que allá al final salga algo bueno y quede todo en claro para bien de Julio. Vamos a escuchar audios si hay audios, porque el chat me dice que hay audios. Escuchemos, por favor, los audios que tienen los muchachos. Adelante. Bienvenido el profe Almeida, el club más grande del Paraguay. El profe Almeida, el más ganador. Y por sobre todas las cosas, el profe Almeida es mucho más grande que un club que se hace llamar Gigante. Así es fácil, muchachos. Club es con B larga, no con D. Club no es club con B, no club. Yo entiendo que ser olimpista te cuesta con la gramática, pero es club. Escuchamos los audios. ¿Qué tal, muchachos? Epa. Enciso. Tengo entendido que el tema de su lesión es que él se había lesionado los meniscos. Tenía 2 opciones de cirugía y hizo una opción en la que no se curaba por completo. Entonces, hace poco recién se hizo una cirugía en la que se limpiaba y se quitaba todo lo que quedó ahí. Pero tengo entendido que el motivo por el cual le rechazaron, según leí en línea y creo que dijo Pato Bando también, es porque Enciso tiene que volver a hacerse una cirugía, pero no se hace porque eso significaría que se pierde el mundial. O sea, es mucho tiempo de recuperación, va a llegar sin ritmo y creo que por eso es que no le aceptaron al final. Por ese tema del menisco que tuvo una vez. Escuché que justamente esa información que Pato estaba dando, que él tenía problema en la rodilla, que era de los meniscos, y que habían dos caminos. Uno era sacar completamente los meniscos y otro era dejarlos ahí y limpiarlos. Como que hay una manera para no entrar en cirugía, que es como una especie de jugar infiltrado o algo por el estilo, pero el Brighton dio por la segunda opción. Dio por esa segunda opción. Entonces, ahora, luego, tenía que operarse. Y esa es la operación pendiente que queda. Coque, ahí está, Coque, manda por allá la foto, Coque. Yo soy. Ah, mira. Acá la como ¿Y no será que Julio optó por esa? Capaz que sí. Yo creo que Julio optó por Capaz esa que sí, decisión. porque no pueden decidir sobre tu salud. Yo creo que ¿verdad? Julio optó por esa decisión y habrá que ver. Ya repito, yo lo único que quiero que él quede bien para seguir jugando y que todo se aclare. Qué mal timing. Que todo se aclare. Nosotros tenemos mucha mala suerte con los buenos jugadores. Sí. A lo largo de los años. A lo largo de los años hemos tenido mala suerte. Pero aquí, reitero, lo voy a decir 1000 veces, me importa la persona, me importa el jugador, me importa que él quede bien. Me importa que él quede bien. Y sobre todo que las cosas se aclaren, porque cuando se habla de la salud de alguien, no es bueno estar con no, y tenía que operarse, y ahora ya no, pero esto sí, esto se hizo mal. No hay gusto. Hay más audio, si Dan. cuando tenés dolor de cabeza, nomás Claro. te dice, no, toma no, toma lo otro, no. Imagínate de qué estamos hablando aquí. Nada menos que de tu carrera, de Tu futuro. de Salud, tu más que futuro, de mucho dinero, o sea, de todo, de poder o no jugar un mundial, si es que se confirma esto que todos creemos que se va a confirmar. No. Escuché lo que no dice se puede Jonathan dejar así Acosta. nomás. Jonathan Acosta y Liz Karina Fretes Ayala también dice: fiel oyente, saludos, Liz Karina. Saludos, Liz. Gracias por estar. Jonathan Acosta dice: esos son los grupos serios. Si Cerro fuera así, Luciati no iba a quedar en Cerro. No están siendo objetivos, dice. ¿Cómo? Pero no, yo quiero aclarar una cosa. Cerro lo compra a Luciati sabiendo cómo estaba. Una lesión crónica. Sabiendo cómo estaba. No es que primero lo compra y después descubren. Porque el señor, ¿cómo se llama? Weiner. 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 Una de las personas responsables justamente de ver y contratar jugadores, o por lo menos sugerir,
había dicho eso. O sea, no es que fue una sorpresa. Y a veces se dan también situaciones en las que, por ejemplo, el caso de Benedetto, ¿verdad? El caso de Benedetto, se sabía cómo estaba Benedetto. Entonces, yo supongo que Palermo habrá hablado con él. Estoy así, ok. Y decidieron que sí. Y a lo mejor, o en estos casos, lo que se suele hacer es un contrato por prestación de servicios. O sea, no contratar a alguien por una suma millonaria y el tipo al final no juega, sino pagarle por lo que juega. Luciat tenía un valor de $1,500,000 cuando llega. Cuando Se hace. ¿Y sabe cuánto vale ahora? ¿Cuánto vale? Según Transfer Market. 400.000. No, Sí. claro. Se va devaluando. Mi pregunta es, Robert, hay algo que siempre a mí me come en la cabeza y capaz, Robert, puedes aclarar la duda. ¿Por qué nunca se sabe por cuánto el club ficha? Por muchos... por muchos Inglaterra detalles. vos sabés, por Y tantos el otro millones día, llega tal otro, por tantos millones llega tal otro. Acá y nunca porque ellos sabemos. tienen una legislación diferente. Acá los clubes son sin fines de lucro, o sea, no quiero entrar en cuestiones técnicas, pero sí de lo que te hablan muchas veces, por ejemplo, es hay una cláusula de confidencialidad. El jugador mismo dice, no, yo no quiero que se sepa cuánto yo gano, cuánto es mi prima, no quiero, Y el socio no pero quiero que se debería de sepa, saber. pero tendría que haber una manera de aclarar eso, por lo menos cuánto costó, porque eso es algo que muchas veces se presta para muchas cosas, porque después comienzan los porcentajes de los jugadores. Muchas veces los jugadores no cobran su porcentaje y uno nunca sabe a dónde va a parar el porcentaje. Algunos dicen se queda se queda el otro, se reparten aquí y son porcentajes interesantes. Cuando una transferencia es buena, el porcentaje, que es el 20% del jugador, es un porcentaje interesante que pocas veces lo lleva el jugador. Totalmente. Porque al jugador le dicen, tranquilo nomás, vos estás ganando ahora acá. Ojo, se acaba de despedir a Hitor. Sí. Sí. Eso pasó con mucha gente, porque te dicen, tranquilo, vos te vayas a ganar tanto. Esto enseguida vos vas a recuperar, papá. Y tener un contrato largo. Y entonces el jugador que quiere salir y que además se va por un contrato largo con un buen sueldo, dice, ok, dejo ese porcentaje. Que debería cobrar, y eso sí me parece que está establecido por ley. O sea que el jugador tiene que cobrar, aunque él no quiera. Parece raro, pero alguna vez escuché algo así, pero eso no pasa. Entonces, ahí entran justamente lo de las cifras. ¿Cuánto se queda cuánto se queda el otro? También, Franco, muchas veces las cifras o el dinero no sale del club, sale de un jugador, perdón, de un dirigente. Entonces, es muy difícil. Olimpia, y el otro día yo les pregunté a ustedes, y entramos a una página, pero esa página en la que entramos era simplemente quién llegó y quién se fue. Sí. O sea, no había ninguna cifra. Porque Olimpia supuestamente había habilitado una página en la que los socios tendrían derecho Acceso. a confirmar esas cifras. Por eso yo decía, y a lo mejor está bien que sea así, si era solamente para los socios. Porque a esa página que entramos nosotros no aclaraba nada. No mostraba mucho. Bueno, señores, llegó la hora del programa, tenemos que despedirnos esta tarde. Estamos con el Cerro Pastoreo Cerro Porteño, Paraguay. Gracias, Robert, gracias, Franco. Nos vemos. Una Sí, adelante. ultimita. Sí. Entre todos los paraguayos, estemos atentos ¿A qué? con el doctor Carlos Pereira y cuidémoslo. Es un tipo que hizo su trabajo, es un tipo que presentó un informe lapidario contra este mamarracho que teníamos de intendente y ha recibido amenazas. Es lo que pasa en este país. Entonces, en la medida en que podamos, y de paso mi solidaridad y mi felicitación para el doctor Carlos Pereira,
que hizo un trabajo técnico realmente encomiable. Le estamos agradecidos. Así que ojalá que no pase nada. Perfecto, excelente. Señores, nos vamos. Gracias por todo. Nos encontramos esta tarde. Chau, chau.